Cuando Mateusz vio al anciano de ropa gastada junto al jet privado, su risa arrogante resonó en la pista. «Arranca el jet si es realmente tuyo», gritó, humillándolo frente a todos. Pero lo que estaba por descubrir en los próximos segundos cambiaría su vida para siempre. El sol de mediodía golpeaba implacable sobre la pista del aeropuerto privado Executive Sky, uno de los más exclusivos del país. Mateusz Cordeiro descendió de su Mercedes-Benz negro último modelo, ajustándose la corbata de seda italiana que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Sus zapatos Oxford brillaban tanto que reflejaban el cielo azul sin nubes. A sus 35 años, Mateusz había perfeccionado el arte de la arrogancia, disfrazada de confianza. «¡Señor Cordeiro!», lo saludó efusivamente Ricardo Méndez, su colega del departamento de fusiones. «El cliente llegará en cualquier momento. Este cierre nos pondrá en la cima, amigo. Estamos hablando de $40 millones en comisiones». Mateusz sonrió con esa expresión que practicaba frente al espejo cada mañana. Suficiente arrogancia para intimidar, suficiente encanto para seducir. «Cuando tienes mi talento, Ricardo, los 40 millones son apenas el comienzo. Mira este lugar», señaló alrededor con un gesto amplio. «Esto es para ganadores, para gente que entiende que el mundo se divide en dos, los que mandan y los que obedecen». 3 jets privados descansaban majestuosos en la pista. El más impresionante de todos era un Gulfstream G650, blanco inmaculado con detalles en dorado. Una verdadera joya de $55 millones que brillaba bajo el sol como un trofeo de éxito absoluto. Mateusz caminaba hacia el hangar donde se realizaría la reunión, revisando los documentos en su tablet, cuando algo captó su atención en su visión periférica. Su expresión de prepotencia se transformó en una mueca de desprecio absoluto. Junto al Gulfstream G650, aquel jet espectacular, había un hombre que parecía completamente fuera de lugar. Un anciano de aproximadamente 65 años, con ropa que había visto mejores días décadas atrás. Pantalones de trabajo color café con manchas de tierra, camisa a cuadros descolorida con un parche mal cosido en el codo, zapatos gastados que alguna vez fueron negros pero ahora eran de un gris indeterminado. En su cabeza, un sombrero de paja con agujeros en el ala, y en sus manos callosas, una pequeña maleta de cuero tan vieja que probablemente tenía su misma edad. «¿Pero qué demonios?», murmuró Mateusz, deteniéndose en seco. El anciano estaba subiendo lentamente la escalerilla del jet, sosteniéndose del pasamanos como si cada escalón fuera una pequeña montaña que conquistar. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como los de alguien que ha trabajado duro toda su vida y ahora carga el peso de esos años en las articulaciones. Algo hirvió en el pecho de Mateusz. No era preocupación genuina por la seguridad del aeropuerto. No era curiosidad inocente. Era ese desprecio visceral que sentía por cualquiera que no encajara en su visión de cómo debía verse una persona exitosa en un lugar como ese. «¡Oye, tú!», gritó Mateusz, su voz cortando el aire como un látigo. «¡Anciano! ¿Qué diablos crees que estás haciendo?». El hombre se detuvo a mitad de la escalerilla, volteando lentamente. Sus ojos, profundos y serenos, miraron a Mateusz sin ninguna expresión particular. No había miedo ni desafío, solo calma, una calma desconcertante. «Disculpa, joven», respondió el anciano con voz suave pero firme. «¿Me hablas a mí? ¿A quién más le estaría hablando?». Mateusz se acercó rápidamente, sus pasos resonando agresivos contra el concreto. «¿Acaso eres el mecánico? ¿El encargado de limpieza? Porque déjame decirte algo, amigo. Este no es lugar para vagabundos». Ricardo llegó corriendo detrás de Mateusz, seguido por otros 2 ejecutivos de su equipo, Fernando y Andrés. Los 3 vestían trajes igual de caros, relojes igual de ostentosos. Formaban un muro de prepotencia corporativa. «Mateusz, ¿qué sucede?», preguntó Ricardo. «Mira esto». Mateusz señaló al anciano como si fuera una atracción de circo. «Este señor cree que puede simplemente subirse al jet más caro de la pista como si fuera suyo. ¿Puedes creerlo?». El anciano descendió lentamente de la escalerilla, con esa misma calma inquebrantable. No parecía ofendido ni asustado. Simplemente observaba a Mateusz como un científico observaría un fenómeno curioso bajo un microscopio. «Joven, creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido».
interrumpió Mateus, elevando la voz. ¿Sabes cuánto cuesta ese jet? ¿Tienes alguna idea? 55 millones de dólares. Ese es el precio de ese avión. Probablemente tú no has visto esa cantidad de dinero ni en tus sueños más ambiciosos. Fernando soltó una risita nerviosa. Andrés sacó su teléfono, claramente grabando la escena. Era entretenimiento para ellos. Una anécdota que contarían en el club de golf esa misma tarde. Mateus, tal vez deberíamos llamar a seguridad, sugirió Ricardo, sin ninguna intención real de ayudar al anciano, solo buscando acelerar su humillación. No. Mateus levantó una mano, deleitándose en el momento. Quiero escuchar esto. Señor, ¿cómo se llama usted? José, respondió el anciano simplemente. José Silva. Bien, señor José Silva. Mateus prácticamente escupió el nombre con sarcasmo. Explícame qué hacías subiendo al jet. ¿Te perdiste camino al autobús? ¿O tal vez pensaste que era un museo y podías entrar gratis? Los ejecutivos rieron. El anciano permaneció en silencio, sus ojos moviéndose lentamente de Mateus a cada uno de los hombres que lo rodeaban. Había algo en su mirada, una profundidad que Mateus no captaba porque estaba demasiado ocupado alimentando su propio ego. Estaba abordando mi transporte, dijo José finalmente. La respuesta fue tan simple, tan directa, que por un segundo Mateus quedó descolocado. Luego, como si procesara la broma más ridícula que había escuchado en su vida, estalló en carcajadas. Sus colegas lo imitaron inmediatamente, creando una sinfonía cruel de burlas. ¿Tu transporte? Mateus se limpió una lágrima imaginaria del ojo. Amigo, tu transporte probablemente sea una bicicleta oxidada o, con suerte, un autobús urbano. Este jet caminó hacia el Gulfstream y palmeó el fuselaje como si fuera su propio automóvil. Este jet es para gente como yo. Gente que ha trabajado duro, que ha construido imperios, que entiende lo que significa el verdadero éxito. He trabajado toda mi vida, dijo José tranquilamente. Claro que sí, exclamó Mateus con sarcasmo. Apuesto a que has trabajado mucho. Tal vez en el campo, ¿verdad? Por esas manos, señaló las manos callosas del anciano como si fueran evidencia de un crimen. Manos de campesino. Manos de alguien que nunca entendió que el mundo real se mueve con cerebro, no con músculos. José miró sus propias manos. Había orgullo en esa mirada. Orgullo por cada callo, cada cicatriz, cada señal de décadas de esfuerzo honesto. Estas manos construyeron todo lo que tengo, dijo José. ¿Todo lo que tienes? Mateus prácticamente gritó de la risa. ¿Y qué tienes exactamente? ¿Una choza en algún pueblo olvidado? ¿Una parcela de tierra que no vale ni para cultivar papas? El silencio que siguió fue denso. Algunos trabajadores del aeropuerto se habían detenido a cierta distancia, observando la escena con incomodidad evidente. Pero nadie intervenía. Nadie se atrevía a desafiar a los ejecutivos de trajes caros. Mira, abuelo. Mateus se cruzó de brazos, asumiendo una postura de superioridad absoluta. Voy a hacer algo divertido. Voy a darte una oportunidad de probarme que no estás mintiendo, porque yo soy un hombre justo. Mateus. Ricardo intentó interrumpir, sintiéndose súbitamente incómodo con la dirección que tomaba esto. No, Ricardo. Esto es entretenimiento puro. Mateus sacó su teléfono y también comenzó a grabar. Señor José Silva, si ese jet realmente es tuyo, entonces arranca el motor. Enciéndelo ahora mismo. Demuéstrame que no eres un impostor, un viejo mentiroso que se coló donde no debe estar. José lo miró largamente. En sus ojos había algo que Mateus no podía identificar. No era rabia, no era vergüenza, era casi lástima. ¿Estás completamente seguro de que quieres que haga eso, joven?, preguntó José lentamente. Absolutamente seguro, gritó Mateus. Arranca ese jet si es realmente tuyo, porque te voy a decir algo, abuelo. La gente como tú no pertenece a lugares como este. Ustedes pertenecen. En ese preciso instante, el sonido de tacones sobre concreto cortó el aire. Una mujer joven, de aproximadamente 30 años, apareció corriendo desde el hangar principal. Llevaba un elegante traje sastre gris, cabello recogido en un moño perfecto, tablet en mano. Irradiaba profesionalismo y urgencia. «¡Papá!», gritó. «¡Papá! El piloto está listo. Debemos despegar en 10 minutos si queremos llegar a tiempo a...». La mujer se detuvo abruptamente al ver la escena.
Su expresión pasó de urgencia a confusión, y luego a algo mucho más oscuro. Furia pura. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz controlada pero cargada de amenaza. Ana Carolina. José dijo su nombre con esa misma calma. Estos jóvenes empresarios tienen algunas preguntas sobre el avión. Ana Carolina miró a Mateus y a sus colegas. Sus ojos se entrecerran peligrosamente. ¿Preguntas sobre el avión?, repitió. Sobre el Gulfstream G650 matrícula 955 hecho Alfa Bravo que mi padre compró hace 3 años y que está registrado a nombre de Grupo Silva Logística y Transportes. El mundo de Mateus comenzó a moverse en cámara lenta. El color drenó de su rostro como agua escapando de un barco con un agujero en el casco. ¿Su padre?, balbuceó. Sí, idiota. Ana Carolina caminó hacia su padre y tomó su mano con ternura. Mi padre, José Silva, fundador y propietario de Grupo Silva, la empresa de logística más grande del país. Valor estimado en $215 millones según la última evaluación de Forbes. ¿Te suena de algo? El silencio que siguió fue absoluto. Mateus sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Grupo Silva, murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro. Mateus, ese es nuestro cliente, el inversor que veníamos a ver. El cierre de los 40 millones. Corrigió Ana Carolina con una sonrisa helada. Era su cliente, porque les garantizo que después de lo que acabo de presenciar, mi padre no va a firmar absolutamente nada con ustedes. Mateus abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cerebro intentaba procesar lo imposible, lo impensable. José Silva miró a Mateus con esa misma expresión serena, y ahora Mateus podía identificar qué había en esos ojos. Decepción profunda. No por el trato perdido, no por la humillación sufrida, sino por el tipo de persona que Mateus había revelado ser. Joven, dijo José suavemente, me pediste que arrancara el jet, pero creo que lo que realmente acabo de arrancar es tu carrera. Y con esas palabras, José subió lentamente la escalerilla, seguido por su hija. Los motores del Gulfstream comenzaron a rugir, un sonido poderoso que ahogó los pensamientos fragmentados de Mateus. Mientras el jet privado de $55 millones se alejaba por la pista, Mateus permaneció de pie, completamente inmóvil, viendo cómo sus certezas, su arrogancia y su futuro despegaban junto con ese anciano de ropa humilde que resultó ser más poderoso que cualquier persona que Mateus conocería jamás. El teléfono de Ricardo sonó. Lo contestó con manos temblorosas. ¿Sí? Sí, señor director. Entiendo. Sí, acabamos de... Palideció aún más. Sí, señor. Inmediatamente. Colgó y miró a Mateus con una mezcla de pánico y rabia. Nos acaban de convocar a la oficina central. Ahora mismo. El director de operaciones quiere vernos. Pero Mateus apenas escuchó. Seguía mirando el cielo donde el jet había desaparecido, preguntándose cómo había cometido el error más grande de su vida en menos de 10 minutos. Lo que no sabía era que esto apenas era el comienzo de su caída. El viaje de regreso a las oficinas centrales de Cordeiro & Asociados fue el más largo de la vida de Mateus, a pesar de durar apenas 30 minutos. Ricardo conducía en silencio sepulcral, sus nudillos blancos de apretar el volante. Fernando y Andrés iban en el asiento trasero junto a Mateus, ninguno atreviéndose siquiera a mirar sus teléfonos. Mateus observaba la ciudad pasar por la ventana, pero realmente no veía nada. Su mente reproducía una y otra vez la escena en el aeropuerto como una película de terror en loop infinito. La risa arrogante, las palabras crueles, la expresión serena de José Silva, y luego, la revelación devastadora. $215 millones, pensó Mateus. Las palabras de Ana Carolina resonaban en su cabeza como campanas de funeral. Mateus, la voz de Ricardo sonó tensa. Necesito que entiendas algo. Ese contrato con Grupo Silva representaba el 40% de nuestros ingresos proyectados para este año. 40%. Lo sé, murmuró Mateus. ¿Lo sabes? Ricardo estalló, su voz quebrándose. No lo sabes, porque si lo supieras, nunca habrías abierto esa maldita boca arrogante. ¿En qué diablos estabas pensando? Mateus no tenía respuesta. O tal vez la tenía,
pero no quería admitirla. No había estado pensando en absoluto. Había actuado por puro instinto. Ese instinto tóxico cultivado durante 35 años de privilegios, de ver al mundo dividido en superiores e inferiores, de creer que la ropa que vistes define tu valor. El edificio de Cordeiro Asociados se alzaba imponente, 23 pisos de vidrio y acero en el corazón financiero de la ciudad. Mateus había entrado a ese edificio cada mañana durante los últimos 9 años, sintiéndose el dueño del mundo. Hoy, las puertas de vidrio parecían las fauces de un monstruo esperando para devorarlo. El ascensor subió en silencio hasta el piso 22, donde estaba la oficina del director de operaciones, Germán Cordeiro, tío de Mateus y socio fundador de la empresa familiar. Un hombre de 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje de $5.000, expresión que podía congelar lava fundida. La secretaria de Germán, la señora Patricia, los miró con una mezcla de lástima y curiosidad cuando pasaron. «Los está esperando», dijo simplemente, señalando la puerta de caoba maciza. Mateus entró primero, seguido por sus colegas. La oficina de Germán era un santuario de éxito. Paredes revestidas de premios, fotografías con presidentes y magnates, vista panorámica de la ciudad que parecía afirmar, «El mundo está a mis pies». Germán estaba de pie junto a la ventana, manos en la espalda, mirando la ciudad. No se volteó cuando entraron. 9 años, dijo su voz, controlada pero cargada de decepción. 9 años trabajé para construir una relación con José Silva. 9 años de demostraciones de integridad, de respeto mutuo, de valores compartidos. Y tú, Mateus, finalmente se volteó, sus ojos como témpanos de hielo. Lo destruiste todo en 10 minutos. Tío Germán, yo... ¡Silencio! El grito resonó como un trueno. No quiero escuchar tu voz. No después de ver el video que Ana Carolina Silva tuvo la amabilidad de enviarme hace 45 minutos. Mateus sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Video? Oh, sí. Video completo. Alta definición. Con audio cristalino capturando cada palabra venenosa que salió de tu boca. Germán tomó su tablet y la lanzó sobre el escritorio. Míralo tú mismo. Con manos temblorosas, Mateus presionó play. Ahí estaba él, su expresión de desprecio absoluto magnificada por la cámara. Su voz sonaba incluso más cruel, más hiriente cuando se escuchaba grabada. Cada palabra era una daga, cada risa una bofetada. Gente como tú no pertenece a lugares como este, se escuchó decir a sí mismo en el video. Mateus sintió náuseas. El video ya tiene 87.000 reproducciones en las redes sociales de la Fundación Silva. Continuó Germán. Comentarios en su mayoría, apoyando a José Silva y exigiendo que empresas como la nuestra sean expuestas por su cultura corporativa tóxica. Tenemos reporteros llamando para pedir declaraciones. Clientes preguntando si estos son realmente nuestros valores. Ricardo, Fernando y Andrés habían palidecido hasta parecer fantasmas. Pero eso no es lo peor. Germán se sentó en su silla de cuero, un trono desde donde dictaba sentencias. Lo peor es que José Silva me llamó personalmente hace 30 minutos. El silencio en la oficina era tan denso que Mateus podía escuchar su propio corazón latiendo. ¿Y qué dijo?, preguntó con voz quebrada. Dijo que había pasado 50 años de su vida construyendo su imperio desde la nada, que había enfrentado discriminación, humillación y desprecio de gente bien vestida, más veces de las que podía contar, y que había jurado que si alguna vez tenía el poder de detener ese ciclo de crueldad, lo haría. Germán se inclinó hacia adelante. Me dio 2 opciones: despedirte inmediatamente y públicamente, o perder no solo su contrato, sino su influencia. Y créeme, Mateus, José Silva tiene suficiente influencia como para asegurarse de que ninguna empresa importante en este país quiera trabajar con nosotros jamás. Las palabras cayeron como martillazos. Mateus sintió que el piso se abría bajo sus pies. Tío, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. ¿Puedo disculparme? ¿Puedo disculparte? Germán soltó una risa amarga. Mateus, ese hombre no quiere tus disculpas. Y honestamente, después de ver ese video, yo tampoco. Germán, es mi sobrino, intervino Ricardo débilmente. Todos cometemos errores. Esto no es un error, explotó Germán. Un error es olvidar una cita, o enviar un email equivocado.
Esto es un reflejo del carácter. Esto es lo que Mateus realmente piensa de las personas que considera inferiores. Y no voy a permitir que esa toxicidad permanezca en esta empresa que mi padre fundó con valores de respeto y dignidad. Mateus sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no de arrepentimiento genuino. Todavía era orgullo herido, ego magullado. Aún no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Estás despedido, Mateus. Efectivo inmediatamente. Las palabras flotaron en el aire como sentencia de muerte. No puedes hacer eso. Soy familia. Eres una vergüenza para el apellido Cordeiro, dijo Germán con frialdad quirúrgica. Seguridad te acompañará a tu oficina. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias personales. Tu acceso a sistemas será revocado en 15 minutos. Tu auto de la empresa debe ser devuelto mañana a las 9 de la mañana. La puerta se abrió y 2 guardias de seguridad entraron. No eran agresivos, pero su sola presencia era humillante. Ricardo, Fernando, Andrés, continuó Germán. Ustedes presenciaron el incidente y no hicieron nada por detenerlo. Están suspendidos sin goce de sueldo por 2 semanas mientras Recursos Humanos realiza una investigación completa. Si encuentro que alentaron o participaron activamente en la humillación, enfrentarán las mismas consecuencias. Los 3 asintieron en silencio, derrotados. Mateus caminó hacia su oficina escoltado por los guardias como un criminal. Cada empleado que pasaba lo miraba. Algunos con lástima, otros con satisfacción apenas disimulada. El video claramente ya había circulado entre el personal. Su oficina en el piso 18 había sido su refugio, su reino personal durante casi una década. Escritorio de nogal importado, silla ergonómica de $2,000, vista al skyline de la ciudad, diplomas enmarcados en las paredes, universidad prestigiosa, maestría en negocios, certificaciones diversas. Todo vacío ahora, solo decoración sin significado. Comenzó a meter sus pertenencias en una caja de cartón que uno de los guardias le había proporcionado. Portarretratos con fotos de eventos corporativos donde sonreía esa sonrisa perfectamente practicada. Pluma Montblanc de $500. Pisapapeles de cristal que decía «Ejecutivo del año 2022». Sonó su teléfono personal. Era su padre, Eduardo Cordeiro, hermano de Germán, y el otro socio fundador de la empresa. «Hola, papá». «No me llames papá ahora». La voz de Eduardo sonaba cansada, decepcionada. «Germán me contó todo. ¿Es verdad, Mateus? ¿Realmente humillaste a un anciano por su apariencia? Yo no sabía quién era». «Eso lo hace peor», gritó Eduardo. «¿No lo entiendes? Si hubieras sabido que era millonario, habría sido amable. Pero como pensaste que era pobre, lo trataste como basura. Eso es exactamente lo que dice sobre tu carácter». Mateus no tenía respuesta para eso. «Tu madre está destrozada, avergonzada. El video está en todas partes, Mateus. Nuestros amigos del club lo están comentando. Las esposas de nuestros socios nos están evitando. Lo siento. No me importa que lo sientas. Me importa por qué lo hiciste». Eduardo respiró profundo. «Hemos decidido algo tu madre y yo. Cortaremos tu asignación mensual. Ya no pagaremos tu apartamento en la zona exclusiva. Ya no cubriremos tus tarjetas de crédito. A partir de hoy, estás solo». «¿Qué? Papá, no puedes». «Puedo y lo haré. Tal vez así aprendas el valor real del trabajo, del esfuerzo, de tratar a las personas con dignidad sin importar su cuenta bancaria». Hubo una pausa. «O tal vez no aprendas nada y sigas siendo el hombre arrogante que vi en ese video. En cualquier caso, esa ya no es mi responsabilidad». La línea se cortó. Mateus miró el teléfono en su mano como si fuera un objeto alienígena. En 30 minutos había perdido su trabajo, el respeto de su tío, el apoyo de su padre y su estabilidad financiera. Pero aún faltaba más por venir. Su teléfono vibró con múltiples notificaciones. Redes sociales. Todos lo habían etiquetado en el video. Los comentarios eran devastadores. «Este tipo representa todo lo que está mal en nuestra sociedad. Espero que pierda todo y aprenda humildad. José Silva es un héroe. Mateus Cordeiro es una vergüenza. Así tratan a las personas en Cordeiro y Asociados. Nunca haré negocios con ellos». Miles y miles de comentarios. El video ya tenía más de 200,000 reproducciones.
Mateus guardó lo último de sus pertenencias en la caja y salió de la oficina por última vez. El recorrido por el pasillo hacia el ascensor fue el más largo de su vida. Sentía todas las miradas, escuchaba los murmullos. Afuera del edificio, el sol seguía brillando como si nada hubiera cambiado. Pero para Mateus, el mundo se había vuelto oscuro. Subió a su Mercedes-Benz, el auto que tendría que devolver mañana. Condujo sin rumbo durante horas, su mente un torbellino de negación, rabia y confusión. Finalmente se detuvo frente a un pequeño parque. Había un anciano sentado en una banca, alimentando palomas con migajas de pan. Vestía ropa simple, gastada. Sus manos eran callosas. Mateus lo observó por largo rato. Hace 12 horas habría pasado junto a ese hombre sin siquiera verlo. O peor, lo habría mirado con desprecio. Ahora, algo en su interior comenzaba a quebrarse. No era arrepentimiento todavía, pero era el primer crack en la armadura de arrogancia que había construido durante toda su vida. Lo que Mateus no sabía era que ese crack pronto se convertiría en un abismo, y que en el fondo de ese abismo encontraría algo que había perdido hace mucho tiempo: su humanidad. Sin embargo, algo que nunca imaginó estaba por suceder en las próximas horas. 3 días después del incidente, Mateus Cordeiro despertó en su apartamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. 200 metros cuadrados, vista panorámica, muebles de diseñador. Un lugar que había sido símbolo de su éxito y que ahora se sentía como una jaula dorada que pronto perdería. Su teléfono no había dejado de vibrar, pero ya no eran llamadas de negocios o invitaciones a eventos exclusivos. Eran mensajes de cobradores, notificaciones de cuentas vencidas, emails de personas que antes lo adulaban y ahora lo evitaban como si fuera radioactivo. El video había alcanzado 1.200.000 reproducciones. Los medios de comunicación lo habían recogido. Ejecutivo arrogante humilla a billonario humilde. Era el titular que se repetía en todos lados. Mateus se arrastró hasta la cocina, donde abrió el refrigerador lleno de productos gourmet que ya no podría pagar. Tomó una botella de agua mineral importada y la bebió directamente. Una acción que hace una semana habría considerado indigna de alguien de su categoría. Sonó el timbre de la puerta. Mateus miró por la mirilla y sintió que su estómago se contraía. Era Marina Ferreira, su excompañera de trabajo en Cordeiro & Asociados. Una mujer de 32 años, brillante analista financiera que siempre había sido amable con él, aunque él apenas la había notado porque ella no provenía de familia adinerada. Abrió la puerta. «Marina, ¿qué haces aquí? ¿Puedo pasar?», preguntó ella, su voz suave pero seria. Mateus la dejó entrar. Marina miró alrededor del apartamento con una expresión que él no pudo descifrar. «Bonito lugar», dijo sin emoción. «Debe costar... ¿qué? ¿5.000 al mes? 6.500», respondió Mateus automáticamente. Luego se sintió estúpido por la respuesta. Marina se sentó en el sofá de cuero italiano sin esperar invitación. «Mateus, vine a decirte algo que probablemente nadie más te va a decir, no vine a compadecerte». «Entonces, ¿por qué viniste?». «Porque hace 3 años, cuando murió mi madre y necesité tiempo libre, tú fuiste al director de recursos humanos y dijiste que yo era demasiado emocional para manejar proyectos importantes. Me quitaron 2 cuentas clave. Perdí casi 30% de mis bonificaciones ese año». Mateus sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No recordaba ese incidente específicamente, lo cual era aún peor. Había destruido el año de alguien más, y ni siquiera lo había considerado importante como para recordarlo. «Marina, yo... no terminé», lo interrumpió ella. «Vine a decirte que, a pesar de eso, no me alegro de lo que te está pasando, porque he estado pensando mucho estos últimos días, y me di cuenta de algo. Tú no eres malo, Mateus. Eres ciego». «¿Ciego?». «Ciego a todo lo que no encaja en tu pequeño mundo de privilegios». Marina se inclinó hacia adelante. «Nunca tuviste que luchar por nada. Tu apartamento, tu auto, tu trabajo, todo te lo dieron. Nunca viste a las personas reales que te rodeaban porque nunca necesitaste verlas. Las palabras dolían porque eran verdaderas. Pero aquí está lo interesante», continuó Marina. «José Silva llamó a la oficina ayer. Habló con varias personas, incluyéndome a mí. ¿Sabes qué preguntó?». Mateus negó con la cabeza.
Preguntó si era siempre así, o si tal vez había esperanza de que pudieras cambiar. Le dije la verdad, que eras arrogante, sí, pero que nunca te había visto ser abiertamente cruel hasta ese día. Que quizás, solo quizás, había una persona decente enterrada bajo todas esas capas de prepotencia. ¿Por qué le dirías eso? Porque creo en segundas oportunidades, Mateus. Aunque tú nunca me diste una a mí. Marina se puso de pie. José Silva está probándote. Todo esto que te está pasando es una prueba. ¿Una prueba? Me destruyó la vida. No. Marina negó con la cabeza. Te quitó el disfraz. La vida que tenías no era tuya realmente. Era prestada, construida con el dinero de tu familia y la arrogancia de alguien que nunca tuvo que ganar nada. Ahora tienes la oportunidad de construir algo real. Antes de que Mateus pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Señor Cordeiro?» Era una voz femenina, profesional. «Habla del bufete de abogados Silva & Asociados. La señorita Ana Carolina Silva desea reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en las oficinas de Grupo Silva. Es obligatorio que asista». ¿Obligatorio? ¿Por qué sería obligatorio? Tiene que ver con posibles acciones legales relacionadas con el incidente del aeropuerto. Le sugiero que asista, señor Cordeiro. La línea se cortó. Mateus miró a Marina con pánico evidente. Van a demandarme. Van a acabar de destruirme. O van a darte una oportunidad que no mereces, dijo Marina. Solo hay una forma de saberlo. Esa noche, Mateus no durmió. Dio vueltas en su cama king size, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía perder. Por primera vez en su vida, sintió miedo real, no el miedo superficial de perder un negocio o no cumplir un objetivo. Miedo existencial de descubrir que toda su identidad había sido una mentira cómoda. A la mañana siguiente, Mateus se vistió con su traje más conservador. Ya no quería llamar la atención. Ya no quería demostrar nada. Solo quería sobrevivir. Las oficinas de Grupo Silva estaban en un edificio moderno de 15 pisos en el distrito empresarial. Pero a diferencia de otros edificios corporativos ostentosos, este tenía un diseño más humilde, funcional. En el lobby había una placa de bronce, construido con trabajo honesto, dedicado a servir con integridad. La recepcionista, una mujer de unos 45 años con sonrisa genuina, lo recibió sin ningún rastro de desprecio a pesar de que claramente sabía quién era. «Señor Cordeiro, la señorita Silva lo espera en el piso 14. Ascensor a la derecha». El ascensor subió suavemente. Las paredes tenían fotografías enmarcadas. José Silva joven, cargando cajas en lo que parecía ser un mercado. José con su esposa, ambos sonriendo frente a un pequeño almacén. José más viejo, cortando el listón de inauguración de un enorme centro de distribución. Una vida entera de trabajo capturada en imágenes. Las puertas se abrieron en el piso 14. Una asistente lo guió por un pasillo hasta una sala de conferencias con paredes de vidrio. Y allí estaba ella, Ana Carolina Silva, sentada en la cabecera de una mesa de reuniones, revisando documentos con la misma intensidad que un cirujano estudiando un caso complejo. «Señor Cordeiro», dijo sin levantar la vista. «Siéntese». Mateus obedeció, sintiéndose como un estudiante ante el director de la escuela. Ana Carolina finalmente levantó la vista. Sus ojos eran afilados, calculadores. «¿Sabe por qué está aquí?» Su abogada mencionó posibles acciones legales. «No voy a demandarlo», lo interrumpió ella. «Podría. Tengo fundamentos para una demanda por difamación, daño a la reputación, angustia emocional. Pero no voy a hacerlo. ¿Sabe por qué?» Mateus negó con la cabeza. «Porque mi padre me lo prohibió». Ana Carolina se reclinó en su silla. «Mi padre, el hombre al que humilló públicamente, me dijo: Ana, ese muchacho no necesita abogados. Necesita un espejo». «No entiendo». «Claro que no entiende». «Aún no». Ana Carolina deslizó una carpeta por la mesa. «Ábrala». Mateus abrió la carpeta. Adentro había fotografías, docenas de fotografías de él mismo, saliendo de clubes nocturnos exclusivos, conduciendo su Mercedes, riendo con sus colegas en restaurantes de 5 estrellas. Pero había algo más, fotografías de otras personas. Una mesera a la que había chasqueado los dedos en un restaurante.
Un valet al que había gritado por entregar su auto con 30 segundos de retraso. Un empleado de limpieza al que había ignorado cuando lo saludó. Contraté un investigador privado, explicó Ana Carolina. No para encontrar escándalos o secretos oscuros, sino para documentar su comportamiento habitual con personas que considera inferiores. ¿Sabe qué descubrió? Mateusz no podía apartar la vista de las fotografías. Era como mirarse en un espejo deformante que mostraba la verdad que había estado evitando. Descubrió que el incidente del aeropuerto no fue una anomalía. Fue un patrón. Ana Carolina golpeó la mesa suavemente. Usted ha pasado años tratando mal a las personas. La única diferencia es que esta vez lo grabaron. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Mateusz, su voz quebrándose. ¿Para destruirme más? No, para mostrarte quién has sido. Porque mi padre cree, y honestamente no sé si estoy de acuerdo con él, que todavía hay esperanza para ti. Ana Carolina sacó otro documento. Esto es una propuesta, una oferta única e irrepetible. Mateusz leyó el documento, sus ojos moviéndose cada vez más rápido, su confusión creciendo con cada línea. ¿Esto es un contrato de trabajo? Sí, para un puesto en uno de nuestros centros de distribución. Turno de mañana, 7 días a la semana, 8 horas diarias. Salario mínimo más bonificaciones por productividad. Comenzarás como asistente de bodega, cargar cajas, organizar inventario, limpiar áreas de trabajo. Mateusz la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Está bromeando? Yo era vicepresidente. Eras un título vacío en el negocio de tu familia, corrigió Ana Carolina. Esto es trabajo real, duro, honesto. El mismo tipo de trabajo que mi padre hizo durante 30 años antes de poder construir su empresa. ¿Y por qué haría esto? Porque Ana Carolina se inclinó hacia adelante. Es la única forma de que limpies tu nombre. Trabajarás en nuestro centro de distribución por 6 meses. Si demuestras humildad real, trabajo duro genuino, respeto por tus compañeros sin importar su posición. Al final de esos 6 meses, mi padre considerará escribir una declaración pública de que vio cambio verdadero en ti. Y si me niego, entonces te vas de aquí sin nada. Tu nombre seguirá destruido. Ninguna empresa querrá contratarte. Y vivirás el resto de tu vida como el villano del video viral que nunca se arrepintió. Mateusz sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Podía ver 2 caminos: saltar hacia lo desconocido o quedarse en la orilla y pudrirse lentamente. Hay una condición más, añadió Ana Carolina. Nadie en el centro de distribución sabrá quién eres realmente. Trabajarás bajo el apellido de tu madre, Santos, Mateusz Santos, sin privilegios especiales, sin tratamiento diferente. ¿Por qué harían esto?, preguntó Mateusz, genuinamente confundido. ¿Por qué darme esta oportunidad después de lo que hice? Ana Carolina permaneció en silencio por un largo momento. Luego suspiró. Porque hace 40 años, mi padre estaba exactamente donde tú estás ahora. Joven, arrogante, lleno de desprecio por la gente que trabajaba en el campo mientras él vendía en la ciudad. Y hubo un hombre, don Roberto, que le dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Le enseñó humildad trabajando en su almacén durante 1 año. ¿Y funcionó? Mira a mi padre ahora, dijo Ana Carolina simplemente. Tienes 48 horas para decidir. Si aceptas, reportas al centro de distribución 3 el lunes a las 6 de la mañana. Si no aceptas, esta conversación nunca sucedió. Mateusz tomó el contrato con manos temblorosas. Esa noche, de vuelta en su apartamento que pronto tendría que dejar, Mateusz miró el contrato durante horas. Salario mínimo, trabajo manual, anonimato total. Todo en él gritaba que era una humillación, un castigo cruel disfrazado de oportunidad. Pero una vocecita pequeña, enterrada muy profundo, susurraba algo diferente. Susurraba: tal vez esto sea exactamente lo que necesitas. A las 3 de la mañana, Mateusz firmó el contrato. No sabía que esa firma cambiaría su vida de formas que nunca podría imaginar. Y fue entonces cuando todo se derrumbó de verdad. Pero también cuando todo comenzó a reconstruirse. El lunes a las 5:45 de la mañana, Mateusz Santos, ya no Cordeiro, se paró frente al centro de distribución 3 de Grupo Silva. Era un enorme complejo de almacenes en la zona industrial de la ciudad, rodeado de camiones de carga y el sonido constante de montacargas moviéndose.
Llevaba ropa que nunca había usado antes, jeans comprados en una tienda de descuento, camiseta básica blanca, zapatos de trabajo de $40. Su reloj de $50,000 había sido vendido para pagar deudas urgentes. En su lugar, un reloj digital de $15 que apenas podía leer en la penumbra del amanecer. Había tenido que mudarse de su apartamento de lujo a un pequeño estudio de $400 al mes en un barrio que antes habría considerado peligroso. Una habitación con cocina integrada, baño minúsculo, paredes tan delgadas que podía escuchar a sus vecinos respirar. Su Mercedes había sido devuelto. Ahora tomaba el autobús. 3 transferencias de 1 hora y media para llegar al trabajo. ¿Primer día? Una voz profunda lo sacó de sus pensamientos. Mateus se volteó. Un hombre de unos 50 años, fornido, con brazos como troncos de árbol y una sonrisa amable, le extendió la mano. «Soy Roberto Méndez, supervisor del turno de la mañana. Tú debes ser Mateus Santos, ¿verdad?» «Sí, señor». Mateus estrechó su mano, sintiendo las callosidades ásperas contra su palma suave. «Aquí no hay señor», rió Roberto. «Solo Roberto. Ven, te mostraremos las instalaciones». El centro de distribución era masivo, pasillos interminables de estanterías metálicas de 10 metros de altura, repletas de cajas de todos los tamaños, empleados conduciendo montacargas con precisión experta, el olor a cartón, plástico y sudor honesto. «Tu trabajo inicial será en el área 7», explicó Roberto mientras caminaban. «Recibirás pallets con mercancía, verificarás que coincidan con las órdenes de compra y las organizarás en las estanterías correspondientes. Parece simple, pero requiere atención al detalle y resistencia física. Cada caja pesa entre 5 y 25 kilos». Mateus asintió, tratando de parecer confiado. «No te preocupes», Roberto le palmeó la espalda. «Todos empezamos en algún lugar. Trabajarás con Daniel. Él tiene 5 años aquí y te enseñará todo». Daniel resultó ser un joven de 28 años, delgado pero sorprendentemente fuerte, con tatuajes en ambos brazos y una energía que parecía inagotable. «¡Hey, nuevo!», saludó con entusiasmo. «Bienvenido al equipo. ¿Listo para sudar?». Las primeras 2 horas fueron brutales. Mateus había ido al gimnasio esporádicamente en su vida anterior, pero siempre con un entrenador personal, en sesiones de 45 minutos máximo, seguidas de un batido de proteína gourmet. Esto era diferente. Esto era levantar caja tras caja, caminar kilómetros entre estanterías, trepar escaleras de metal, mantener la concentración mientras cada músculo gritaba por descanso. A las 9 de la mañana, durante el primer descanso de 15 minutos, Mateus se dejó caer en una banca del área de empleados. Sus manos temblaban. Su espalda ardía. Tenía ampollas formándose en los pies. «Primer día siempre es el peor», dijo una voz femenina. Mateus levantó la vista. Era una mujer de unos 35 años, cabello recogido en una cola de caballo, overol de trabajo manchado con grasa, pero ojos brillantes y expresión amable. «Soy Lucía», se presentó, sentándose junto a él. «Trabajo en mantenimiento de montacargas». «Mateus», respondió él, su voz ronca por el cansancio. «¿De dónde vienes, Mateus? No pareces de por aquí». Era una pregunta inocente, pero Mateus sintió pánico instantáneo. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar sin revelar su identidad? «Estuve en otro tipo de trabajo. Necesitaba un cambio». Lucía asintió comprensivamente, sin presionar más. «Todos tenemos nuestras historias. Lo importante es que estás aquí, poniendo el esfuerzo. Eso merece respeto». Las semanas pasaron en un borrón de dolor físico y agotamiento mental. Mateus descubrió músculos que no sabía que existían porque ahora todos le dolían. Sus manos, antes suaves como las de un pianista, desarrollaron callos. Su espalda se fortaleció. Su orgullo se quebró pieza por pieza cada vez que necesitaba pedir ayuda para levantar algo, cada vez que no entendía un proceso que para los demás era segunda naturaleza. Pero algo más estaba sucediendo. Por primera vez en su vida, Mateus conocía personas reales. Estaba Carmen, la mujer de 48 años que trabajaba en empaque, madre soltera de 3 hijos, que llegaba cada mañana con una sonrisa a pesar de tener 2 trabajos. Estaba Miguel, el joven de 19 años que estudiaba ingeniería por las noches mientras trabajaba de día para pagar su educación. Estaba don Fernando,
un hombre de 62 años que había trabajado en el centro desde su apertura 20 años atrás, que conocía cada rincón como la palma de su mano y trataba a todos con dignidad y paciencia infinita. Eran personas que Mateusz habría ignorado completamente en su vida anterior. Ahora, compartía almuerzos con ellos en el comedor de empleados. Comida simple traída de casa porque comer afuera era un lujo imposible con su salario. Escuchaba sus historias, sus luchas, sus sueños modestos pero genuinos. Una tarde, durante el almuerzo, Carmen compartió sus tacos caseros con Mateusz porque notó que él solo traía un sándwich pequeño. «Tienes que comer más, muchacho», dijo con tono maternal. «Este trabajo quema muchas calorías». «No puedo aceptar tu comida, Carmen». «¿Por qué no?», preguntó ella con genuina confusión. «Aquí nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que hace la familia». «Familia». La palabra golpeó a Mateusz en el pecho. Esa noche, en su estudio diminuto, Mateusz se sentó en el piso. Su único mueble era un colchón usado, y lloró por primera vez en años. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de reconocimiento doloroso. Había pasado 35 años rodeado de personas que lo admiraban por su dinero, por su posición, por su apellido, pero ninguna de ellas lo había tratado con la calidez genuina que Carmen mostró al compartir sus tacos. Ninguna había sido real con él. El segundo mes fue cuando todo se derrumbó de verdad. Un viernes por la tarde, Mateusz estaba organizando un pallet particularmente pesado cuando escuchó voces elevadas cerca del área de carga. «Te dije que el código de barras estaba mal», gritaba alguien. «Por tu culpa todo el inventario está desfasado». Mateusz reconoció la voz. Era Javier, el gerente de operaciones del centro. Un hombre de 40 años, eficiente pero conocido por su temperamento explosivo. Y la persona que recibía los gritos era Miguel, el estudiante de ingeniería. «Señor Javier, yo revisé 3 veces el código. No me interesa cuántas veces lo revisaste». Javier estaba rojo de furia. «El error está ahí, y ahora tenemos un cliente esperando mercancía que no podemos encontrar porque tú no hiciste tu trabajo correctamente». Mateusz observó la escena desde la distancia. Algo en su interior se revolvió. Reconocía esa dinámica. La había vivido del otro lado. ¿Cuántas veces había gritado él a empleados por errores menores? ¿Cuántas veces había humillado a alguien frente a otros para afirmar su autoridad? Miguel tenía lágrimas en los ojos, pero las contenía con evidente esfuerzo. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos. «Lo siento, señor. Voy a revisar todo otra vez y encontrar el problema. Ya causaste suficiente daño por hoy». Javier le arrancó los documentos de las manos. «Vete, y mañana veremos si todavía tienes trabajo aquí». Miguel caminó rápidamente hacia los vestidores, pasando junto a Mateusz sin verlo, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Algo se quebró en Mateusz. No lo pensó, simplemente lo hizo. «Señor Javier», llamó acercándose. «¿Qué quieres, Santos? Estoy ocupado». «Con respeto, señor. Yo estuve trabajando en esa área esta mañana. Vi el pallet que está causando el problema. Y creo que el error no fue de Miguel». Javier lo miró con ojos entrecerrados. «¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes tú, que apenas llevas 2 meses aquí?» «Porque vi que el código de barras en el pallet estaba despegándose. Parecía haber sido impreso incorrectamente en origen. Miguel no pudo haber sabido eso cuando lo escaneó». La expresión de Javier vaciló por un momento. «¿Estás sugiriendo que yo estaba equivocado al culpar a Miguel?» Mateusz sintió todos los ojos del área sobre él. Podía sentir el peligro, pero algo más fuerte que el miedo a perder este trabajo lo impulsaba. «Estoy sugiriendo que tal vez deberíamos revisar juntos antes de culpar a nadie». El silencio fue pesado. Javier podía despedirlo ahí mismo, pero después de un momento que pareció eterno, asintió bruscamente. «Muéstrame». Fueron juntos al área de carga. Mateusz encontró el pallet problemático. Y efectivamente, cuando Javier examinó el código de barras de cerca, pudo ver que estaba manchado y parcialmente ilegible. Claramente un error de impresión del proveedor. «Maldición», murmuró Javier. «Tienes razón. Esto no fue culpa de Miguel». «¿Le dirá eso?», preguntó Mateusz suavemente. Javier lo miró con una expresión que Mateusz no pudo descifrar. Luego, sorprendentemente asintió. «Sí, se lo diré». Esa noche, Miguel buscó a Mateusz antes de irse. «Hey, Mateusz,
Sus ojos todavía estaban rojos. Gracias por lo que hiciste hoy. Arriesgaste tu trabajo por mí. No hice nada especial. Sí lo hiciste. Miguel le apretó el hombro. Nadie nunca me había defendido así. La mayoría de la gente solo se preocupa por sí misma. Pero tú viste lo injusto y dijiste algo. Eso es valentía real, hermano. Después de que Miguel se fue, Mateus se quedó solo en el vestidor, mirándose en el espejo rayado. Su reflejo mostraba a un hombre que apenas reconocía. Más delgado, más fuerte, con líneas de cansancio alrededor de los ojos. Pero también había algo diferente en la mirada. Había humanidad allí, finalmente. Esa noche, en el autobús de regreso a casa, Mateus recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El supervisor Roberto me informó del incidente de hoy. Mostraste carácter. Ese es el primer paso. ACS. Ana Carolina Silva había estado observando. Todo este tiempo, su progreso estaba siendo monitoreado. Mateus no sabía si sentirse reconfortado o aterrado por esa vigilancia constante. Pero una cosa era segura. Había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. El tercer mes trajo el desafío más grande. Era un jueves por la tarde cuando don Fernando, el veterano trabajador, se desmayó en medio del turno. El calor del almacén era sofocante, y a sus 62 años, su cuerpo finalmente había dicho basta. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero esos 15 minutos fueron los más largos de la vida de Mateus. Sostuvo la cabeza de don Fernando, hablándole suavemente, asegurándole que todo estaría bien mientras Carmen llamaba al número de emergencia y Daniel traía agua. En el hospital, Mateus se quedó en la sala de espera junto con Carmen, Daniel, Lucía y varios otros compañeros. Ninguno de ellos tenía familia rica. Ninguno podía pagar atención médica privada. Pero todos estaban allí, reuniendo dinero entre ellos para ayudar con los gastos que el seguro básico no cubriría. Mateus vio cómo Carmen vaciaba su billetera, probablemente el dinero que necesitaba para sus hijos. Vio a Miguel ofrecer el dinero de sus libros de texto. Vio a Daniel dar su pago semanal completo de bonificaciones. Y algo dentro de Mateus simplemente explotó. «Esperen», dijo, su voz quebrándose. Yo tengo algo». Fue al cajero automático del hospital. Su cuenta bancaria estaba casi vacía después de pagar deudas y su renta, pero tenía $2,300 restantes, dinero que necesitaba para sobrevivir el próximo mes. Lo retiró todo. Regresó y puso el dinero sobre la mesa frente a sus compañeros. «Para don Fernando», dijo simplemente. Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. «Mateus, no puedes... Este es probablemente todo tu dinero. Don Fernando me enseñó todo lo que sé sobre este trabajo. Me tuvo paciencia cuando cometí errores estúpidos. Me trató con dignidad cuando yo no merecía nada». Mateus sintió su propia voz quebrarse. «Es lo menos que puedo hacer». Daniel lo abrazó. Luego Carmen. Luego todos. Y Mateus lloró. Lloró de verdad esta vez. Lloró por todo el tiempo perdido siendo alguien que no valía la pena. Lloró por todas las personas que había herido. Lloró por el hombre que había sido y por el hombre que desesperadamente quería convertirse. Don Fernando sobrevivió. Fue un susto, deshidratación severa y agotamiento, pero se recuperaría. Cuando despertó y supo lo que Mateus había hecho, lo llamó a su habitación. «Muchacho», dijo don Fernando con voz débil, «¿por qué hiciste eso? Apenas me conoces». «Porque usted me mostró bondad cuando yo no tenía nada que ofrecer a cambio», respondió Mateus. «Y aprendí que eso es lo que significa realmente ser rico». Don Fernando sonrió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Hijo, no sé qué hacías antes de llegar aquí, y no me importa, pero la persona que eres ahora, esa persona tiene mi respeto completo». Esa noche, Mateus regresó a su estudio sin dinero, sin saber cómo pagaría la renta del próximo mes, sin tener idea de cómo compraría comida. Pero en medio de la oscuridad absoluta de su situación financiera, había algo brillando, un sentimiento que nunca había experimentado en su vida de lujos. Paz, verdadera paz interior, porque por primera vez en 35 años, había hecho algo que no tenía nada que ver con ego, con imagen, con ganancia personal. Había hecho algo simplemente porque era lo correcto. Y mientras se quedaba dormido en su colchón usado, en su estudio diminuto, más pobre de lo que nunca había estado, Mateus sonrió.
Pero en medio de la oscuridad, recordó algo crucial que Ana Carolina había dicho. 6 meses. Solo había completado 3. Los próximos 3 meses determinarían si esta transformación era real o si era simplemente otro acto de supervivencia. El 4.º mes comenzó con Mateus literalmente sin dinero. Había donado todo lo que tenía para don Fernando y ahora enfrentaba la realidad más cruda de su vida. No tenía cómo pagar la renta. Esa mañana, mientras esperaba el autobús a las 5 de la mañana, su casera, la señora Gloria, una mujer de 70 años que había sido amable con él, lo llamó. «Mateus, hijo, sé que este mes ha sido difícil. Don Fernando me contó lo que hiciste por él. Somos vecinos desde hace 40 años. ¿Sabes?». Hizo una pausa. «No te preocupes por la renta de este mes. Págala cuando puedas». Mateus sintió un nudo en la garganta. «Señora Gloria, no puedo aceptar». «Claro que puedes. Así es como funciona la comunidad real, muchacho. Cuando alguien cae, los demás lo levantamos. Ya aprenderás». Esa misma semana, Carmen empezó a traer porciones extra de comida por accidente. Miguel compartía sus libros de ingeniería durante los descansos, conversando sobre conceptos que a Mateus, quien había estudiado administración en universidad privada, le fascinaban desde una perspectiva completamente nueva. Daniel lo invitó a su casa para la cena dominical con su familia. Su esposa embarazada y sus 2 hijos pequeños en un apartamento de 2 habitaciones que rebosaba de amor. Mateus estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias. A mediados del 4.º mes, Roberto lo llamó a su oficina. «Mateus, quiero hablar contigo sobre algo». El supervisor parecía serio. «He estado observando tu trabajo, tu progreso, y quiero ofrecerte una posición como líder de equipo junior. Vendrá con un aumento de salario del 25% y más responsabilidades». Mateus parpadeó, sorprendido. «Roberto, solo llevo 4 meses aquí. Hay personas con años de experiencia, y todas ellas te respetan», interrumpió Roberto. «Miguel me contó cómo lo defendiste. Don Fernando no deja de hablar de tu generosidad. Carmen dice que tienes una habilidad natural para resolver conflictos entre compañeros. Eso es liderazgo real, Mateus. No el que viene de un título, sino el que nace de las acciones». Por primera vez en su vida, Mateus había ganado algo sin apellidos familiares, sin conexiones, sin dinero. Lo había ganado con sudor, humildad y carácter. «Acepto», dijo con voz firme. «Y gracias, Roberto, por creer en mí». Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el 5.º mes. Era un viernes a finales de la tarde cuando una comitiva inusual llegó al centro de distribución. Vehículos elegantes, personas en trajes corporativos. Y a la cabeza de todos ellos, caminando con esa misma humildad de siempre a pesar de su poder, José Silva. El tiempo pareció detenerse. Mateus estaba en medio del piso de almacén, cargando una caja, cuando vio al anciano entrar con Ana Carolina a su lado y varios ejecutivos detrás. Su primer instinto fue pánico. Lo habían descubierto. Estaban aquí para exponerlo frente a todos, pero José ni siquiera lo miró. Simplemente caminó por el almacén, saludando a empleados por sus nombres, preguntando por sus familias, escuchando genuinamente las respuestas. «Don Fernando». José llegó hasta donde el veterano trabajador estaba revisando inventario. «Me enteré de tu susto de salud. ¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, señor Silva. Gracias por preguntar». Don Fernando parecía emocionado de que el dueño mismo lo visitara. «Y gracias por el bono médico que la empresa nos dio. Cubrió todo lo que mi seguro no alcanzaba». Mateus sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. El dinero que él había donado, José Silva lo había igualado secretamente para asegurar que don Fernando estuviera completamente cubierto. No para quitarle mérito a Mateus, sino simplemente para ayudar. José continuó su recorrido, y finalmente, inevitablemente, llegó hasta donde Mateus estaba. Sus ojos se encontraron. José lo observó en silencio por un largo momento. No había triunfo en esa mirada. No había desprecio. Solo curiosidad. Evaluación. «Tú debes ser Mateus Santos», dijo José. «Roberto me ha contado cosas muy positivas sobre ti, señor Silva». Mateus apenas podía hablar. «Es un honor». «El honor es mío». José extendió su mano callosa. Mateus la estrechó, y en ese apretón de manos,
Algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó José, en privado. El corazón de Mateus latía tan fuerte que pensó que explotaría. Siguió a José y Ana Carolina a una pequeña oficina vacía. Una vez que la puerta se cerró, el silencio fue denso. 5 meses, dijo José finalmente. Han pasado 5 meses desde aquel día en el aeropuerto. Sí, señor. Y en esos 5 meses, he recibido reportes semanales sobre ti, sobre tu trabajo, tu actitud, tus interacciones con los demás. José se sentó en el borde del escritorio. Ana Carolina pensó que renunciarías en la primera semana. Yo aposté que durarías 2 semanas como máximo. Mateus tragó saliva. ¿Por qué? Porque es fácil decir que quieres cambiar. Es difícil realmente hacerlo. José lo miró con intensidad. Pero tú me sorprendiste. No solo te quedaste, te transformaste. No estoy seguro de merecer ese crédito, señor Silva. Estas personas, mis compañeros de trabajo, ellos me enseñaron lo que realmente significa ser humano. Yo solo escuché. Ana Carolina, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Defendiste a Miguel cuando podría haberte costado tu trabajo. Donaste todo tu dinero a don Fernando cuando tú mismo no tenías nada. Aceptaste un ascenso basado en mérito real, no en conexiones. ¿Sabes qué significa eso para nosotros? Significa que el experimento funcionó. Interrumpió una nueva voz. Mateus se volteó hacia la puerta. Allí estaba Marina Ferreira, su excompañera de Cordeiro Asociados, con una sonrisa enigmática. «Marina, ¿qué haces aquí?» «Trabajo aquí», dijo ella simplemente. «En el Departamento de Recursos Humanos. He trabajado para Grupo Silva durante los últimos 4 meses». El mundo de Mateus se inclinó sobre su eje. «Pero, ¿tú estabas en Cordeiro Asociados?» «Renuncié 2 semanas después de que te despidieran», explicó Marina. No podía seguir en una empresa que valoraba apariencias sobre carácter. José Silva me ofreció un puesto aquí, y parte de mi trabajo era observarte, asegurarme de que tu transformación fuera real. Mateus sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente encajaran. ¿Todo esto fue una prueba? No una prueba, corrigió José. Una oportunidad. Podías elegir en cualquier momento volver a ser quien eras. Nadie te obligó a defender a Miguel. Nadie te obligó a ayudar a don Fernando. Nadie te obligó a aceptar humildad y trabajo duro. Esas fueron tus elecciones. Mateus sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Yo era un monstruo. Las cosas que dije ese día en el aeropuerto. Las cosas que dije y hice durante años. No tengo excusa. No, concordó José. No tienes excusa. Pero tienes algo más importante. Tienes capacidad de cambio. Y eso, hijo, es más valioso que cualquier diploma o apellido. Ana Carolina se acercó y le entregó un sobre a Mateus. Ábrelo. Con manos temblorosas, Mateus abrió el sobre. Adentro había varios documentos. El primero era una carta de José Silva, dirigida a las redes sociales y medios de comunicación. Hace 5 meses, un joven llamado Mateus Cordeiro cometió un error terrible al juzgarme por mi apariencia. Pero en estos 5 meses he observado una transformación que restaura mi fe en la humanidad. Este joven trabajó hombro a hombro con empleados honestos, aprendió humildad, mostró generosidad y demostró que las personas pueden cambiar verdaderamente. Hoy anuncio públicamente que Mateus Cordeiro tiene mi respeto completo y mi recomendación más alta. El segundo documento era aún más impactante. Una oferta de empleo para el puesto de director de cultura organizacional en Grupo Silva, con un salario justo y la responsabilidad de desarrollar programas que promovieran respeto y dignidad en todos los niveles de la empresa. «No entiendo», murmuró Mateus. «¿Por qué harían esto?» «Porque hace 42 años», dijo José, su voz suavizándose. «Yo era exactamente como tú, joven, arrogante, lleno de desprecio por la gente trabajadora. Y un hombre llamado don Roberto me dio exactamente la misma oportunidad que te di a ti. Me hizo trabajar en su almacén, me enseñó humildad, me mostró que el carácter importa más que el dinero». Mateus parpadeó. «Don Fernando es mi hijo», completó José. «Roberto, el supervisor que te contrató y supervisó tu progreso. Es el hijo de don Roberto, el hombre que cambió mi vida.
Esta familia ha estado enseñando humildad durante 3 generaciones. La magnitud de todo golpeó a Mateus como una ola. No había sido coincidencia. No había sido suerte. Había sido un legado de compasión pasándose de generación en generación. Pero la decisión es tuya, dijo Ana Carolina. Puedes tomar este puesto, usar lo que aprendiste para ayudar a otros a no cometer tus mismos errores. O puedes rechazarlo. Nadie te juzgará. Ya has demostrado lo que necesitabas demostrar. Mateus miró los documentos. Luego miró a José Silva, el hombre al que había humillado cruelmente 5 meses atrás. El hombre que había respondido con misericordia cuando tenía todo el poder para destruirlo. Hay una condición, dijo Mateus lentamente. ¿Cuál?, preguntó José. Quiero seguir trabajando en el almacén 2 días a la semana, sin importar mi nuevo título. Quiero mantener los pies en la tierra, literalmente. Mateus sonrió a través de las lágrimas, porque esas personas allá afuera, don Fernando, Carmen, Miguel, Daniel, Lucía, ellos me salvaron la vida, y nunca quiero olvidar eso. José Silva sonrió. Era la primera vez que Mateus lo veía sonreír realmente. Aceptado. 2 semanas después, José Silva publicó su declaración en todas las plataformas. El video original del incidente todavía existía. No podía borrarse. Pero ahora estaba acompañado de un video nuevo. Mateus trabajando en el almacén, ayudando a sus compañeros, riendo durante el almuerzo, siendo simplemente humano. Los comentarios cambiaron. Esto es verdadera redención. Lloré viendo esto. Las personas sí pueden cambiar. José Silva es un santo. Le dio a este hombre lo que necesitaba. No destrucción, sino oportunidad. Mateus Cordeiro tiene mi respeto. Fue al infierno y regresó como mejor persona. El primer día de Mateus en su nuevo rol fue surrealista. Oficina en el piso 10. Vista decente. Escritorio funcional. Pero cada mañana, antes de comenzar, bajaba al almacén, se ponía su overol de trabajo y pasaba 2 horas cargando cajas junto a sus amigos. Carmen le dio un abrazo el primer día que volvió como director. Siempre supe que eras especial, mijo, pero no por títulos o dinero, porque tienes buen corazón. Miguel, quien ahora estaba tomando clases avanzadas gracias a una beca que Mateus había ayudado a establecer, le dio un apretón de manos firme. Hermano, cambiaste mi vida defendiéndome. Ahora vas a cambiar la vida de muchas otras personas. Ese es tu propósito. Don Fernando, completamente recuperado, simplemente lo miró con ojos húmedos. Tu viaje apenas comienza, hijo, pero ya llegaste más lejos que la mayoría llega en toda una vida. 6 meses después de su primer día en el almacén, Mateus estaba dando una conferencia en una universidad de negocios. Estudiantes jóvenes, ambiciosos, muchos de ellos recordándole dolorosamente a quien él había sido. Les voy a contar una historia, comenzó. Una historia sobre un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Un hombre que midió su valor en dólares y descubrió que estaba en bancarrota espiritual. Un hombre que humilló a un anciano por su ropa vieja, sin saber que ese anciano era más rico en todas las formas que importan. Les contó todo, sin ocultar nada. Su arrogancia, su caída, su transformación, las lágrimas, el dolor, la redención. Hoy quiero que se pregunten algo, concluyó. Cuando miren a alguien, ¿qué ven primero? ¿Su ropa? ¿Su auto? ¿Su título? ¿O ven a un ser humano con dignidad inherente, independientemente de su cuenta bancaria? Hizo una pausa, mirando a todos esos rostros jóvenes, porque les garantizo algo. El verdadero éxito no está en cuánto dinero ganan. Está en cuántas vidas tocan positivamente. No en qué tan alto escalan corporativamente, sino en cuántas manos se extienden para levantar a otros mientras suben. En la audiencia, sin que Mateus lo supiera al principio, estaban José Silva y Ana Carolina, observando en silencio. Después de la conferencia, José se acercó al escenario. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo simplemente. Y Mateus, el hombre que una vez había medido el orgullo en logros materiales, sintió algo completamente diferente. Sintió orgullo por la persona que se había convertido, no el ejecutivo arrogante en traje caro, no el títere de privilegios sin sustancia, sino un hombre que había caído tan bajo como se puede caer y había elegido,
elegido activamente levantarse diferente, mejor, más humano. Esa noche, Mateusz volvió a su nuevo apartamento, modesto pero confortable, pagado con su propio salario honesto. Abrió su laptop y comenzó a escribir. No un reporte de negocios, no una propuesta corporativa, una carta. Querido yo del pasado, perdiste todo para encontrar lo único que importa. Fuiste destruido para ser reconstruido correctamente. Y aunque el camino fue doloroso, cada momento de dolor valió la pena por la persona que eres ahora. El verdadero patrimonio nunca estuvo en las cuentas que nunca fueron tuyas. Estuvo en el amor que aprendiste a dar, en la humildad que aprendiste a llevar, en la dignidad que aprendiste a ver en cada persona, sin importar su apariencia. Gracias por finalmente morir, para que yo pudiera finalmente vivir. Y así comprendió Mateusz que la verdadera riqueza nunca había estado en los jets privados, los trajes italianos o los apartamentos de lujo. La verdadera riqueza estaba en las manos callosas de José Silva, que construyeron un imperio sin perder humanidad. Estaba en la sonrisa de Carmen compartiendo sus tacos. Estaba en la valentía de Miguel estudiando contra todo pronóstico. Estaba en la sabiduría de don Fernando Ganada a través de décadas de dignidad. Y finalmente, estaba en el espejo donde Mateusz ahora veía no al hombre perfecto, pero sí a un hombre real, que había aprendido la lección más importante de todas, que no importa dónde comienzas, no importa qué tan bajo caes, lo que importa es quién eliges ser cuando todo te es quitado. Y Mateusz Cordeiro, ya no el ejecutivo arrogante, sino simplemente Mateusz, un hombre que había aprendido humildad a través del fuego, había elegido ser alguien que valía la pena. Y esa elección lo había hecho más rico que cualquier cuenta bancaria jamás podría.